noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados forjaron una eficaz alianza en contra de Alemania. Mientras que la relación entre las potencias del eje nunca se mostró mínimamente eficiente, la de sus enemigos fue determinante para la obtención de la victoria. En particular, la ayuda de los Estados Unidos a Gran Bretaña durante la primera parte de la guerra y la de británicos y norteamericanos a la Unión Soviética durante la segunda. Aunque no debe hacernos perder de vista el inmenso coste en vidas humanas que supuso para la Unión Soviética el triunfo sobre Alemania, el monto de todo lo enviado por los occidentales a la Unión Soviética fue verdaderamente impresionante y decisivo para el desenlace de la guerra. Se lo contamos a continuación. Una de las razones esenciales de la victoria sobre la Alemania nazi fue la efectividad de la colaboración entre los aliados. Mientras el bando del eje era incapaz siquiera de coordinar una estrategia común mínimamente coherente, reaccionando apresuradamente ante situaciones que no controlaba, muchas veces inesperadas. Si la relación entre Italia y Alemania distó de ser fluida y de revelar una confianza necesaria entre naciones amigas, por no hablar de la que mantuvieron ambos con Japón, en cambio la que sostuvieron los norteamericanos, los soviéticos y los británicos resultó tremendamente efectiva. Durante los primeros meses tras la invasión de la Unión Soviética por la Wehrmacht, en 1941, los aliados occidentales apenas pudieron enviar material a los soviéticos por las dificultades propias por las que atravesaban y también por los problemas que la navegación en las zonas del norte de Europa suponía ante la amenaza submarina de los U-Boot. Para superar esa dificultad, los británicos y los soviéticos invadieron Persia en agosto de 1941, violando su neutralidad, lo que permitió un envío de provisiones a la URSS mucho más fluido. A fines de 1942 comenzó un envío de productos a los soviéticos mucho más masivo, que no cesaría hasta el mismo fin de la guerra. El total de lo que los aliados occidentales proveyeron a los soviéticos es apenas imaginable. Baste con citar algunas cantidades. Solo en tanques, más de 19.000 blindados en menos de 3 años. Una cantidad que adquiere todo su significado si pensamos que el ejército alemán comenzó su invasión de la URSS en 1941 con unos 3.300 carros de combate, 6 veces menos. También enviaron unos 17.000 aviones, que contrastan tanto más con los menos de 2.800 aparatos que la Luftwaffe puso en liza el año de la invasión. Además, los aliados fueron muy generosos con la gasolina, de la que enviaron más de 2,5 millones de toneladas, más unos 9 millones de toneladas de comida, 15 millones de pares de botas y casi 2.000 locomotoras. Más del 60% del total de vehículos empleados por la URSS fueron norteamericanos y británicos, destacando los Studebaker que los soviéticos empleaban para sus lanzacohetes Katyuska y, aún más importante, para emprender sus ofensivas a partir de 1943. Incluso unas 26.000 motocicletas Harley Davidson fueron enviadas desde los talleres estadounidenses a las estepas rusas. El mayor volumen de ayuda aliada no llegó a la Unión Soviética cuando peor estaban las cosas para esta, pues tanto los norteamericanos como los británicos estimaban que la Unión Soviética sería incapaz de resistir el empuje de la Wehrmacht en 1941. Pero sí que facilitó enormemente las grandes ofensivas que llevaron al Ejército Rojo al corazón de Europa. Tenemos a don Juan Ernesto Flügger esta noche con nosotros para hablar de este, creo que interesante tema. Don Juan Ernesto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Pues bueno, empezando también por considerando el tema nuclear del asunto, podemos decir que fue básicamente esa colaboración entre las potencias aliadas en el plano militar, en el plano económico, político, diplomático, lo que marcó una diferencia esencial entre los dos bandos. Mientras en un lado existía esa colaboración, en el otro prácticamente fue inexistente. Sí, está claro que toda la planificación de la guerra se lleva en función de una serie de grandes conferencias, ¿no? Casablanca, Teherán, Potsdam, Yalta. Es verdad que el control de esas conferencias empieza siendo claramente protagonizado primero por Churchill y después, una vez que entra a Estados Unidos, por Churchill y por Roosevelt, pero el cambio de Churchill por Attlee y de Roosevelt por Truman hace que Stalin pueda sacar grandes beneficios, sobre todo a partir de finales del año 44, ¿no? Él da la vuelta a los planteamientos de las cumbres anteriores. Lo que ocurre es que eso les permite planificar no solamente la cuestión militar, sino la cuestión de estrategia y logística interior, ¿no? Por eso mantener esas conferencias más las conferencias llamadas satélites
que entre cada una de ellas se celebran reuniones ya no de alto nivel, es decir, no con los jefes de gobierno o jefes de Estado, sino con los responsables, los ministros responsables de cada ramo, les permite mantener una alianza que prácticamente en el otro lado no se dio, puesto que al final la colaboración entre Hitler y Mussolini en muchos de los casos fue que el ejército alemán tuvo que ir en ayuda del italiano cuando se recibía, pues sobre todo en las zonas del Cáucaso o en el norte de África, bueno, en las colonias africanas, algún revés militar que hacía que se tuvieran que derivar fuerzas para atender esas necesidades. O en los Balcanes, o en fin, en numerosas ocasiones, ciertamente. Bueno, no podemos perder de vista una cosa que yo creo que conviene decir para enmarcar toda esta historia, que realmente es importante. La Segunda Guerra Mundial la gana el bando aliado esencialmente debido a la victoria, al sacrificio de la Unión Soviética. Los soviéticos tienen 27 millones de muertos, se calcula hoy, durante la Segunda Guerra Mundial, que vienen a ser aproximadamente una ratio de un muerto americano por cada 55 muertos soviéticos. Quiero decir que la ayuda occidental es indudablemente muy importante, sobre todo en la segunda parte de la guerra, pero mucho menos durante la primera, pero realmente el sacrificio de sangre lo hace la Unión Soviética. Son datos impresionantes, creo. Sí, por supuesto. Hay un primer periodo de la guerra, que son las primeras ofensivas alemanas, en las que prácticamente Inglaterra se queda sola aguantando el embate de la aviación y de los bombardeos alemanes, y ahí Estados Unidos prácticamente, salvo unas ayudas económicas, no hace absolutamente nada. Cuando Alemania invade la Unión Soviética, lleva 6 meses aguantando Gran Bretaña sola el peso de la guerra. En ese momento, hasta la entrada de Estados Unidos, todavía hay que esperar otros 6 meses en los que lo que está esperando es que desgaste lo más posible. Contaban con la derrota del ejército soviético y lo único que esperaban es que desgastase lo más posible al ejército alemán. Sí es verdad que a partir del mes de junio y julio de 1941 hay un cambio importante, primero porque Churchill y Stalin firman un acuerdo de alianza y defensa mutua que ya empieza a permitir el envío de ayuda desde Inglaterra a la Unión Soviética, y sobre todo la visita de Hopkins, ¿no? Ese individuo que es un hombre de confianza del presidente Roosevelt, que ha sido su conseguidor durante la campaña electoral y que no tiene ningún cargo oficial en la administración norteamericana en aquel momento, 6 meses después lo tendría, y que es el que convence a Roosevelt para que incluya a Stalin en el plan especial de préstamos y arriendos y le abre una línea de crédito de $1.000 millones de la época, que no es ninguna tontería. Bueno, y por esa razón, por esa desconfianza que había en la capacidad de la Unión Soviética de soportar la embestida alemana, en 1941 y en 1942, cuando se reanuda la ofensiva en el Frente Sur con la Operación Azul en el verano del 42, se sigue desconfiando enormemente que la Unión Soviética pueda resistir. No obstante, cuando se ve tras Stalingrado que sí resiste, la ayuda militar se incrementa exponencialmente. Podemos decir que la Unión Soviética no resiste gracias a la ayuda norteamericana y británica, pero que sí es capaz de montar las grandes ofensivas, sobre todo móviles, a partir del finales de verano de 1943, ahí sí, gracias a los aliados. Sí, las contraofensivas soviéticas solo son posibles gracias a cuando empieza a llegar a finales del año 42, sobre todo las grandes cantidades de material, sobre todo el material móvil, ¿no?, que les permite. Hay que pensar que cuando acaba la guerra en el 45, el 60% del material bélico que usa el ejército soviético es norteamericano o inglés. Por lo tanto, hasta ese momento habían contado con algo menos del 40% de capacidad ofensiva y, por lo tanto, se habían limitado a su capacidad defensiva, ¿no? Entonces, el giro en la concepción tanto de Churchill como de Roosevelt es claro. Es decir, ha aguantado. Ahora toca el momento de que, como nosotros tenemos que atacar por el oeste, ellos desde el este, tenemos que facilitarle las ofensivas. Y de esa manera empiezan la llegada masiva. Hasta ese momento se había limitado prácticamente a ayuda, vamos a llamarla humanitaria, aunque no es humanitaria, es decir, a alimentos, botas. Estamos hablando de 3.800.000 pares de botas, que no es ninguna tontería. O sea, la población rusa sobrevive en gran medida gracias a eso. Estamos hablando de que de los
40 millones de toneladas aproximadamente de ayuda americana que llega a los países aliados, 17 millones, es decir, casi la mitad de ella, van a parar a la Unión Soviética. Sí, sí, o sea, y la mayor parte de ella llega a partir de la segunda mitad del año 42, sobre todo. Es abrumador, desde luego, pensar en esos 19.000 blindados, por ejemplo, que eran 6 veces la cantidad de tanques que los alemanes habían empleado en la Operación Barbarroja, ¿no? O los 17.000 aviones, desde luego, son cantidades absolutamente asombrosas. Más luego, cuestiones como emisoras de radio, locomotoras, casi 2.000, que permitió que la Unión Soviética no construyera ninguna locomotora prácticamente en toda la guerra, o 50, 60, 70, algo así. En fin, el alambre de espino, etcétera. Y una cosa curiosa, por cierto, que era aquellos huevos en polvo que enviaban a la Unión Soviética, que hacía que los soviéticos se refirieran a ellos como los huevos de Roosevelt, porque era el único aporte en testosterona de los norteamericanos en la guerra hasta el año 44, más o menos. Hasta prácticamente el desembarco de Normandía. Eso no hay otra aportación similar. A mí lo que más me llama la atención de toda esta ayuda es la cuestión de que una de las grandes aportaciones de Estados Unidos a la Unión Soviética es el petróleo. Cuando Rusia en aquel momento ya es un país fundamental en la extracción de petróleo, es decir, como todavía no se habían hecho las grandes extracciones en la zona del Golfo Pérsico, estamos hablando de que la Unión Soviética es, después de Estados Unidos, el segundo productor mundial de petróleo, y sin embargo Estados Unidos, en lugar de intercambiar por combustible, que es lo que le hubiera venido bien, porque no daba abasto su producción para abastecer, siguen suministrando cualquier tipo de material que pida Stalin. Esto, ¿qué nos lleva a pensar? Pues que esas alianzas trazadas en los congresos, en las conferencias que hemos citado antes, estaban claramente manejadas por Stalin, y que fue capaz de manipular o ganarse los apoyos de todas estas potencias occidentales que supuestamente defendían la democracia, cuando realmente la Unión Soviética era el régimen dictatorial más brutal y absoluto que había en el momento. Bueno, la verdad es que la estrategia norteamericana consistió siempre en cambiar dólares por sangre. Al principio, durante 1940 y 41, lo hicieron con los británicos. Básicamente, Roosevelt lo que quería era sostener a Churchill para que no se cerrase el frente de Alemania, digamos, por un lado, y luego hicieron exactamente lo mismo con los soviéticos. Enviaron una gran cantidad de material de guerra, indudablemente, y de otro tipo. Pero, bueno, básicamente los que estaban dando su sangre y los que morían eran los soviéticos. Quiero decir que ese es el despliegue de la estrategia norteamericana. En definitiva, ellos intervienen en el último momento en Normandía, como quien dice, y hay un par de operaciones indudablemente menores si las comparamos con el escenario del este, que son la operación Torch y el desembarco en Italia, ¿no? O los desembarcos en Italia. Sí, bueno, la técnica norteamericana fue clara. Es lo mismo que ocurre en la Primera Guerra Mundial, realmente. Es dejar que el viejo continente se dé sangre, en primer lugar, fomentar un endeudamiento brutal con la banca norteamericana y con los grandes propietarios norteamericanos, que son los que dan liquidez al sistema de empréstitos que crean en las dos guerras, funcionan exactamente igual, y una vez que tienen garantizado que durante los 10-15 años posteriores la reconstrucción va a correr a cargo de Estados Unidos, con la devolución de esos préstamos, y ellos van a volver a consolidarse como la primera potencia, en ese momento empiezan a hacer para que se gane la guerra. Y en ese momento es cuando empiezan a mandar tropas físicamente. Y a partir de ahí, pues los soviéticos invaden Europa Oriental en los Studebaker americanos y, en fin, ya sabemos lo que pasó después. Los aliados de hoy son los enemigos de mañana. Muchísimas gracias, don Juan Ernesto Flügger. Esperamos contar con usted. Es siempre un verdadero placer. Usted lo sabe. Y a todos ustedes también es un placer tenerles ahí cada noche. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.